Bienvenidos a Aprendiendo Juntos, un ministerio de enseñanza de la palabra de Dios. Esta transmisión es gracias al patrocinio de quienes están uniéndose para que podamos bendecir a muchos. Gracias por ayudarnos a extender el Evangelio. La semana pasada llegamos al final del segundo viaje misionero del apóstol Pablo, que duró 3 años. En medio de estos viajes, él establecía iglesias, predicaba, enseñaba, trabajaba haciendo tiendas. Todo esto lo hacía o lo hizo por una gran cantidad de años. Encima de eso, fue apedreado, azotado, le dieron con palos hasta que pensaron que estaba muerto, fue encarcelado, apedreado, donde llegaba era perseguido. Este hombre tenía una gran oposición que debía salir inmediatamente de cada ciudad a la que llegaba. Y de esta manera, este hombre vivió toda su vida de creyente. Lo que hizo el apóstol Pablo fue realmente increíble. Y algunos aún se atreven a enseñar que Dios a este hombre, con el que estaba utilizando grandemente las naciones y con el que estaba ganando tantas personas en todo el mundo, le envió una enfermedad. Y hoy precisamente es el tema que quiero colocar, y es el famoso aguijón en la carne de Pablo. He leído que Dios le envió una enfermedad degenerativa, algo así como Parkinson. En otros he leído o aseguran que tenía enfermedad en los ojos, que no podía ver bien. Otros que tenía una enfermedad en el cuerpo. Sea cual fuere la enfermedad, lo cierto es que era un aguijón. Y vamos entonces a leer la escritura en 2 Corintios 12, del 1 al 13, donde la palabra me habla del aguijón, el aguijón en la carne. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca en sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no
os he sido carga. Perdónenme este agravio. La interpretación que algunos dan de este pasaje es así. Por la grandeza de la revelación de lo que Pablo escuchó en el tercer cielo y para que él nos exaltara de esa experiencia, Dios le mandó un aguijón en su carne y lo interpretan como una enfermedad. Y Pablo ruega al Señor 3 veces para que sea librado de esa enfermedad. Pero el Señor le dice a Pablo que tenía que soportarla y en medio de soportarla tenía que gloriarse en esa debilidad. ¿Han escuchado lo mismo? Si esta interpretación es correcta, eso quiere decir que Dios en su soberanía puede anular una porción de lo hecho por Jesucristo y establecer una regla diferente. Dios en su soberanía anuló parte de la redención, porque la sanidad va en el paquete de la redención, ya lo hemos aprendido o no. Recuerden lo dicho por el profeta Isaías, en Isaías 53:5. Ahora sí me apoyo contigo, Viviana, por favor. Isaías 53:5, si eres tan amable. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es que acabamos de leer, fue profetizado por el que ha sido considerado el mayor profeta del Antiguo Testamento. Entonces, Dios puso otra regla distinta y no sanó a Pablo en el Nuevo. Mateo 8, del 16 al 17, Viviana, dice que Jesús cumplió esa profecía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Cumplió lo que dijo Isaías. No fue que no, es que eso quedó en el Antiguo Testamento. Esa profecía no vale para el Nuevo, no. Mateo me dice que Jesucristo mismo la cumplió. Varias cosas quiero resaltarles en este verso. Primero, los demonios salieron ¿con qué? Con la palabra. Si usted tiene el ministerio de liberación y usted no sabe la palabra, no será efectivo. Aquí me está diciendo la Biblia que los demonios salen cuando escuchan la palabra, no cuando escuchas lo que a usted le parece, lo que usted piensa, cuando escuchan la palabra. Segundo, ¿a cuántos sanó? ¿A los que Dios permitió? A todos los enfermos. ¿Y para qué lo hizo? ¿Para qué sanó a todos los enfermos? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. La enfermedad que usted padece hoy, 18 de junio del 2024, sea en su cuerpo, sea en su alma, sea en sus pensamientos, Jesús la puso sobre su cuerpo y pagó por esa maldición en la cruz hace más de 2000 años. ¿Lo va a recibir por fin o no? Reciba esa verdad. Eso de que tengo alergia, o sea, lleve esa alergia a la obediencia en Cristo Jesús. Él la llevó a su cuesta hace más de 2000 años. Si alguien atacara la doctrina de la salvación de la misma manera, diciendo que en algunos casos Dios salva y en otros no, al que se arrepiente, al pecador que dice, lo lamento, Señor, te recibo y ahora te pongo como mi Señor, todo el mundo diría, eso no es así. Dios es bueno, Dios salva. Pero entonces
¿Por qué cuando hablamos de la sanidad física, muchos aceptan la idea de que eso es si Dios quiere, como si fuera una redención parcial? No hay redención parcial. La redención fue total, total en la cruz. Entonces, la sanidad es voluntad de Dios y hace parte de la redención. Entonces, si fuera así, de que Dios, a pesar de mandar a su hijo a morir, a pesar de ser profetizado en el Antiguo Testamento, Dios se le ocurre que a este sí, a este enferma y a este no, como es el ejemplo de Pablo. Si es así, entonces, ¿qué hacemos con el mandato divino dado a la iglesia en el libro de Santiago? Cuando Santiago dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, únganlo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Muy bien. La Biblia es la Biblia desde Génesis a Apocalipsis y no se puede contradecir. No puede ser que Dios mandó a Jesús a que muriera por los pecados y nos diera sanidad y por acá, por el otro lado, nos enferma. No tiene lógica. No hay lógica en eso. Y en este verso de Santiago, de que él dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Yo les quiero decir lo siguiente. Y es bien importante, aunque me salga un poquito del tema, quiero que lo tengan claro. La expresión, ¿está alguno enfermo entre vosotros?, no se está refiriendo al que no es creyente. Lo que está diciendo Santiago cuando le dice a su iglesia, porque ya leímos el libro, ¿está alguno enfermo entre vosotros?, está incluyendo a todos aquellos que son creyentes en la iglesia. Usted no va como anciano de una iglesia a orar y a ungir con aceite a alguien que no ha recibido a Jesucristo. Se lo voy a explicar mejor. Tenemos un ejemplo muy claro y lo vemos en Mateo, de la mujer cananea. ¿Cómo? Yo no puedo orar por un enfermo. Espere un momentico, ya le voy a explicar qué es lo que quiero decir. Mateo 15, mi querida Viviana, del 21 al 22, por favor. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí, una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. La palabra me está diciendo que esta mujer era cananea. Los cananeos eran descendientes de Canaán, hijo de Cam. O sea que la Biblia me dice que esta mujer no tenía pacto con Dios, porque el pacto hasta aquí era para la descendencia de ¿quién? Abraham, Isaac y Jacob, Israel y las 12 tribus. Muy bien. Esa mujer era cananea, por eso la Biblia me le dice, me da la nacionalidad para que yo sepa cuando leo la Biblia que esa mujer no tiene pacto. Dicho en otras palabras, en nosotros, si yo voy a ungir a alguien que no ha creído en Jesucristo, no tiene pacto con Dios. Entonces, la promesa de sanidad no es para él hasta que reciba a Jesucristo. Pero vamos a ir más profundo. Esta mujer clamaba diciendo, Señor, hijo de David, título que dado al Mesías que venía para salvar ¿a quién? A Israel. Muy bien. Ojo, una mujer cananea que no tiene pacto sale detrás de Jesucristo a decirle, Señor, hijo de David. Este título es para los que son descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, o sea, los israelitas. Aparte de eso, esta mujer necesitaba un favor del hijo de David y era que le sacara un demonio a su hija. Verso 23, ¿qué le respondió entonces Jesucristo, Vivi? Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo,
Despídela, pues da voces tras nosotros. Uno lee esto y no lo entiende y dice, ay, Jesús tan grosero. Pobre señora, Jesús la ignoró, no tiene amor. No, entiendan qué está diciendo la Biblia. Tú no tienes pacto. ¿Cómo así que me vienes a pedir? Me vienes a pedir un favor. No, los favores son para los hijos. Por eso Jesús, ¿qué le responde entonces en el verso 24? Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ay, ay, ay. ¿Qué está diciendo Jesucristo? Tú quieres un favor, pero no te lo puedo hacer, porque mis favores son para mis hijos, y en este caso solo es Israel. Usted se va toda contenta a andar engrasando, porque eso no es ungir, engrasándole la cabeza a todo inconverso, porque no está haciendo nada. Porque resulta que la unción del aceite, que también vimos, y que está en los básicos del cristianismo, si alguno aquí es nuevo y no los ha escuchado, en nuestra página de YouTube, vaya y lo escucha. El aceite de la unción es para el creyente. No engrase a la gente. ¿Qué tiene que hacer? Lo mismo que hizo la mujer cananea. ¿Y qué fue? Verso 25, Viviana. Dice, entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Ahora ya no te busco como el Dios de los israelitas para pedirte un favor. Ahora me postro ante ti y te reconozco como el Señor. Ya no eres el Dios al que busco para pedirle un favor. Ahora eres el Dios que también reconozco como mi Señor. Jesús llevó al arrepentimiento a esta mujer cananea y entonces esta mujer fue agregada a la familia de Dios. Ponga a la gente a que reciba a Jesucristo para que pueda ser heredera de pacto, porque antes no es heredera de pacto. ¿Qué pasa en el verso 28, Vivi? Respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. En el instante que esta mujer se postra ante el Señor, lo reconoce como su Dios, tienes promesa, ahora todo lo mío también te pertenece. ¿Se están dando cuenta? Cuando la Biblia me da los ejemplos para que hagamos lo que ella dice y así obtener los resultados que ella nos dice que vamos a obtener. Para hacer como Santiago lo dice, debo llevar al enfermo cananeo, o sea, aquel que no es hijo de Dios, a recibir a Jesucristo. Lo que tiene que hacer el enfermo cananeo es postrarse ante tu Dios, que se convierta también a Jesucristo, que reciba a Dios como el Señor y por ende las promesas de sanidad, de redención, de la cruz también le pertenecen. Y ahí sí, toma el aceite y úngelo en el nombre del Señor y todo lo que tiene le será quitado y sus pecados le son perdonados. Y luego dice, y la oración de fe sanará al enfermo. La oración de fe, esto implica una certeza que no deja lugar a la duda. La fe no deja lugar a la duda. Si tiene alguna duda, véanse la prédica Sanidad, un regalo de Dios que hice un mes. Ahí están puesta en el canal de la iglesia donde prediqué para que la entienda mejor. Si usted no tiene la revelación de la sanidad, no cree en ella, ¿para qué ora por enfermo? Más bien, busque a alguien que la oración de fe de esa persona, que cree que sabe que la sanidad es parte de la redención, apóyese en esa persona. Mire, yo no he entendido todavía. Por ahora no sé, a veces creo, a veces no creo. Venga, usted que sabe que la sanidad es verdad, venga, tengo esta situación, ayúdeme, ore por mí. Llame a los ancianos. Pero no llame al anciano que no cree en la sanidad porque no hay oración de fe. Hay promesa obviamente de Dios, pero no hay oración de fe porque Santiago me está diciendo, llame a los ancianos, únjanlo con aceite. O sea, ya sabe que tiene que haber recibido a Dios.
y la oración de fe implica que va conectado lo uno con lo otro. Y la oración de fe sanará al enfermo. Ahora retomando el caso de Pablo, Dios no va a quitar un principio que ha dejado en sus escrituras. Dios no dice, mando a Jesús para que lleve los pecados y la enfermedad, pero después yo te enfermo. No, 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 no y no. Así no funciona Dios ni sus escrituras. Por eso, ustedes me escuchan diciendo siempre la mayoría de las veces la frase que la soberanía de Dios está escrita en su palabra. Lo que Él dijo, eso es lo que va a hacer. Eso es soberanía. La soberanía de Dios es que todo lo que Él dijo y está escrito en su palabra, Él lo va a respetar y lo va a hacer. Eso es la soberanía de Él. Lo que escrito está es su soberanía. La gente escucha cosas y las repite como, ay, sin ponerse a pensar. Y hacen una doctrina de una cosa que escucharon. Más de uno recita un verso, no se mueve una hoja de un árbol si no es la voluntad del Padre. Amén, aleluya, sí. Y yo les pregunto, ¿y en dónde está ese verso en la Biblia? No existe. Ese verso no está en la Biblia. Este verso existe, ¿saben dónde? En el Corán. Es un verso del Corán, Sura 659. Y por años se repite y se repite y se repite y se repite dentro del cristianismo. No existe, no existe, no existe en ninguna parte. Suena muy bíblico, pero nada tiene que ver con la Biblia. Ese verso no existe. Oyen cosas y las toman como si fueran una doctrina y la repiten y se la repiten a sus discípulos se la repiten al otro y por generación tras generación ese dicho ha sido, no, es que Dios es soberano, que es cierto, ¿no? Yo no estoy diciendo que Dios no es soberano. Él es el Dios de toda la creación, por encima de él no hay nadie. Pero él no cambia de parecer. Si ya escribió que la sanidad está en la redención, está en la redención. Amén, Señor. Ahora que me toca a mí bajarla y creerla. Gente predicando el Corán como si fuera la Biblia. Es que de verdad, examinemos esto de cerca y averigüemos exactamente cuál era ese famoso aguijón de la carne de Pablo. La Biblia me dice que él fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras impresionantes, inefables, dice la Biblia, que no le era permitido expresarla después. Y eso fue una gran revelación. Me lo dice en Gálatas. Pablo dice que él escribe a sus hermanos para hacerles saber que el evangelio que él les estaba anunciando no era según hombre, pues él ni siquiera lo recibió ni lo aprendió de ningún hombre, de nadie, sino por revelación del mismo Jesucristo. Pablo había recibido una revelación soberana del evangelio y la autoridad para predicar este evangelio en todo lugar y a los gentiles. Pablo fue elegido y apartado desde el vientre de su madre para esto. Y entonces vamos a hacer unas preguntas. ¿Quién llevó a Pablo al tercer cielo? Dios fue el que llevó a Pablo al cielo. ¿Para qué lo llevó? Para enseñarle el evangelio, esa revelación que después él vino aquí a la tierra a traer. ¿Por qué? Para que Pablo pudiera predicar según la revelación que Dios le estaba dando el evangelio a los gentiles. ¿Quién iba a sufrir entonces un daño grandísimo ante el ministerio del apóstol Pablo? Vuelvo y repito. Dios llevó a Pablo para enseñarle el evangelio, para que él fuera instrumento y predicarle a los gentiles y se extendiera el evangelio de esta manera. ¿Quién se vería afectado con el ministerio de Pablo? Satanás. Satanás era el que se afectaba si el ministerio de Pablo cumplía el propósito por el cual Dios lo llamó al tercer cielo, le enseñó el evangelio para que lo predicara a los gentiles.
y a todo el mundo y abriera iglesias y hiciera todo lo que este varón hizo. ¿Quién se iba a perjudicar? Satanás, temeroso del significado de esa revelación y que esa revelación se hiciera tan grande y fuera aceptada en todo lugar. ¿Qué pasó? Pues que él le mandó a Pablo un mensajero, porque la misma Biblia dice, me fue dado un aguijón, un mensajero de parte de Dios. No, es parte de Satanás, lo acabamos de leer. Para que esa revelación tan grande que yo acabo de recibir de Dios mismo no me exalte, me fue mandado un mensajero de parte de Satanás como aguijón en mi carne. Y dice la palabra que ese mensajero de Satanás o esos demonios asignados por el reino de las tinieblas lo iban a abofetear. Yo no soy muy dada a hablarles de griego ni nada de eso, pero no tuve otra manera de hacerlo sino los significados en griego. La palabra mensajero es la misma palabra, anoten esto para que después lo puedan estudiar a solas. La palabra mensajero es la misma palabra que se traduce como ángel en el Nuevo Testamento y se refiere a los ángeles caídos, o sea, los demonios. Y entonces, ¿qué han dicho? Que Dios mandó un ángel para darle una enfermedad a Pablo. Este era un ángel caído, o sea, un demonio. O sea, lo que está diciendo Pablo es que entonces para que el mensaje no fuera exaltado, no fuera llevado a las naciones, Satanás le mandó un ángel caído para que lo abofeteara. Y la frase aguijón en la carne era un dicho en aquel tiempo similar a lo dicho hoy en día cuando tenemos una situación difícil que nos molesta. Por ejemplo, yo digo, estos discípulos me están sacando canas. No es porque realmente me sacan canas, es que es un dicho. Este mismo dicho o este mismo concepto aparece en el Antiguo Testamento en 3 ocasiones. Cuando Dios le decía al pueblo de Israel, miren, cuando entren a la tierra que yo les voy a dar, por favor me matan a todo mundo, no dejen nada, porque ellos le van a servir a ustedes como aguijones si no lo hacen. Dios le estaba diciendo, muchachos, si ustedes no sacan a los moradores de esa tierra, ¿les van a dar enfermedades? No, claro que no. Era un dicho. No era que si los israelitas no sacaban a los cananeos, a los pereceos y a todos esos, les iba a dar enfermedades. Les iban a servir como aguijones en la carne. Viviana, números 33:5, por favor, vamos a leer rapidito. Y si no echaréis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejaréis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por encima y por vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Dios estaba diciendo, mire, si ustedes entran a la tierra prometida y no echan a los que viven allí, sucederá que ellos van a ser aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestro costado y los van a afligir en esa tierra. O sea que aguijón en la carne significa enfermedad. No, era un dicho. Porque entonces, si era una enfermedad, aquí dice que era un aguijón en los ojos, o sea que todos los israelitas fueron ciegos. No es así. En todos los casos, de hecho, las otras escrituras no las vamos a leer por efecto de tiempo, pero las anotan para que las lean. Están en Josué 23:13 y en Jueces 2:3. Leen esas escrituras donde Dios les dice sobre que si no sacan a la gente de sus propiedades, van a ser aguijones en sus ojos, azote a su costado, espinas para sus ojos, dice la palabra. Jueces 2:3 y Josué 23:3.
En todos estos casos, Dios usa el simbolismo para ilustrar lo que el enemigo hará si Israel no lo echaba fuera de la tierra. Serán aguijones, espinas en su costado. No es un lenguaje literal y en ninguna forma ese lenguaje implica que la nación de Israel entonces iba a sufrir enfermedades. No se trata de una enfermedad, sino de la molestia crónica que Satanás iba a empeñarse con ellos. Porque eso le pasó al pueblo de Israel. Satanás utilizó a los cananeos, a los fereceos, a los heteos, a todos esos. ¿Para qué? Para acabar con el pueblo de Dios. Lo mismo, exactamente lo mismo, pasó entonces con Pablo. Lo que Pablo está diciendo es que Satanás no quería que el mensaje que él estaba predicando, esa revelación que tenía, fuera exaltada en las naciones. La palabra bofetear en el griego significa pegar y dar puñetazos. Pablo mismo habla que eso fue lo que experimentó. Lo leímos en el primero y segundo viaje misionero que acabamos de terminar. ¿Qué le hicieron a Pablo? En 2 de Corintios 11, 23 al 27, que Pablo dice, yo he trabajado mucho más que todos ustedes. He ido a la cárcel, andado en peligro de muerte, muchas veces de mis propios hermanos, mejor dicho, que no me han hecho. 5 veces he recibido un mundo de azotes, me han dado con vara, me han apedreado, he padecido naufragio de día y de noche, a veces como, a veces no, peligros en ríos, peligros en mares, ladrones, peligros de los judíos, peligros de los que no son judíos, peligro por todo lado, hasta los falsos hermanos que se me acercan a darme besos de Judas, trabajo sin descanso, me he desvelado, ayuno, desnudez. Todo esto habla 2 de Corintios 11, para que lo lean cuando tengan tiempo. Solamente un mensajero de Satanás podía causar tantos problemas en la vida de este pobre hombre. Porque en ninguna parte en Corintios 11, él habla que de los peligros que tenía era una enfermedad. Él ni siquiera menciona enfermedad en toda la lista que menciona en 2 de Corintios 11. Él no menciona enfermedad. Todo lo que menciona es persecución, 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 persecución. Por favor, no dejen este discipulado a medias. Cuando termine, vayan a la escritura y revísenlo. Porque en ninguna parte Pablo habló de enfermedad, habló que era perseguido. El problema de Pablo o la debilidad de Pablo no era una enfermedad, sino el mensajero de Satanás que le perseguía constantemente para obstaculizar el avance del evangelio. Algunos dirán, no me suena, pastora, no sé, no lo tengo claro, yo creo que no, porque entonces, porque él pidió Pablo que se lo quitara. ¿Es bíblico pedir que el Señor nos quite al diablo? No, es bíblico resistirlo. ¿Sí o no? Vuelvo y repito. Pablo le dijo al Señor 3 veces, le he pedido al Señor que me lo quite. Y la gente dice, si es una enfermedad, oró para que se la quiten y no se la quitaron. Entonces yo les digo, ¿es bíblico pedirle a Dios, Señor, quita al diablo de mí? En ninguna parte Dios nos dice, y cuando estén así como que entre la espada y la pared, oren para que les quite al diablo. No, Él nos dice, resistan para que Él huya de ustedes. O sea que no es bíblico pedir que nos quiten al diablo de encima. Segunda pregunta, ¿existe una promesa en el nuevo pacto que declara que podemos ser libres de Satanás en algún momento aquí en la tierra? No, nunca Satanás nos quiere. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. En ninguna parte de las escrituras dice, no se preocupen que llegará un momento en que él se va a cansar y los va a dejar en paz. No, él los va a dejar tranquilo cuando usted lo resista. Como no era bíblico lo que Pablo estaba pidiendo, por eso Dios le dijo,
No, Pablo, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. ¿Qué le quiso decir Dios con eso? Ay, Pablo, sufre, bástate que estoy contigo. No, lo que Dios le dijo a Pablo y dejó en las escrituras para que nos hable a nosotros hoy es: la gracia de Dios es suficiente para alcanzar la victoria en cualquier situación. La gracia de Dios representa la abundancia de Dios para cumplir todo la obra de Cristo. Jesús le había dado a Pablo la misma autoridad que nos dio a nosotros. Bástate la abundante gracia, los recursos que yo les he provisto abundantemente para que cumplan el llamado que yo les he dado. Sencillamente, yo te di potestad, Pablo, de que ahoyes serpientes y escorpiones y que sobre toda fuerza del enemigo no te va a dañar. ¿Por qué no la utilizas? Esa es gracia, esa es una gracia que yo te di. ¿Por qué me la pides a mí? Pablo, sométete pues a Dios, resiste al diablo y él huirá de ti. Pablo tenía acceso al mismo escudo de la fe por la cual él podía atacar los dardos de fuego del enemigo. Por eso Dios le dijo: bástate mi gracia. Busca en la Biblia dónde está todo eso que te he dado, las armas, ¿verdad? Para que pelees eso. Bástate mi gracia. Tú no necesitas que yo te lo quite. Tú necesitas someterte a Dios para que Satanás huya de ti. Ay, es que pienso de día que me quiero y de noche que ya no me quiero. Pon tus pensamientos a la obediencia de Cristo. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia, Pablo. Bástate mi gracia. Los recursos espirituales para dominar la obra del mensajero de Satanás en su vida, ya Dios lo había provisto en la cruz. Bástate mi gracia. Toma de la cruz, toma de la gracia. No me pidas que te quite, porque en la palabra yo no he dicho que en algún momento yo te voy a quitar el diablo. No eres tú el que te lo tienes que quitar de encima. ¿Cómo? Bástate mi gracia. Yo la dejé allí. Tienes gracia, autoridad, potestad para hacer todo lo que tú quieras con los demonios. Problema tuyo si te le hincas a los demonios en vez que los demonios cuando te vean te huyan. ¿Cuánta gente anda por allí teniéndole miedo al demonio cuando la Biblia me dice que yo tengo autoridad sobre ellos, que un hijo de Dios nacido de nuevo tiene autoridad sobre potestades? Y yo, ay, no me está sacando un demonio, qué chustico. No, ¿cuál sustico? No te me vas de aquí porque estás en terreno equivocado. Bástate mi gracia. Por eso al final de la vida, Pablo le escribe a Timoteo antes de ser ejecutado unas palabras espectaculares que yo amo con todo mi corazón. Las mejores palabras que un hijo de Dios, que le faltan fuerzas a veces, porque es normal que a veces pasen cosas y nos falten fuerzas en el día a día. Y entonces Pablo le escribe a Timoteo: yo he peleado la buena batalla, yo he acabado mi carrera, yo he guardado mi fe. Bástate mi gracia. Yo agarré de la gracia que estaba provista para mí. Por eso al final de mi vida, yo no le digo: hey, Timoteo, cuando estés abrumado, pídele a Dios que te quite al diablo. No, yo peleé. Yo me enfrenté a él. Yo peleé la buena batalla. Yo no me dejé doblegar por Satanás. Yo hice lo que Dios me dijo en su palabra. ¿En qué sentido? Que yo tenía autoridad sobre Satanás y no Satanás sobre mí. No es al revés la vaina. Y el día que alguno de ustedes esté viviendo al revés, pues necesita inyección, 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 cuidados intensivos de palabra, 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 para que usted recupere la identidad, porque estamos mal. Usted somete a Satanás, no Satanás lo somete a usted. Usted lo somete. Yo porque ando orándole a Dios que me quite a Satanás si yo tengo yo tengo la autoridad porque Él me la dio en su gracia. Entonces ahora al final de mi vida yo le puedo decir a mi discípulo: hey, Timoteo, yo peleé la buena batalla, yo corrí la buena carrera, yo guardé mi fe. ¿Y ahora qué me espera? El galardón que el juez justo me dará en el día de qué, en el día de su venida, ¿verdad? Y es el mismo que nos está esperando a nosotros. Pablo le dice a Timoteo lo mismo que yo les digo a ustedes hoy: no pierda la fe. El Señor
que estuvo al lado de Pablo y le dio las fuerzas cuando él creía que no podía más, para que a través de la vida de este hombre fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, está hoy con ustedes. Está hoy contigo. Está hoy contigo. Es que ese no es un Dios ahí de teoría. Porque es que muchos tienen a Dios de teoría. Ay, sí, Él es el Señor, amén, aleluya. Pero y entonces en el momento de actuar, el mismo Dios que le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Vienes hasta de sanar enfermo, de hacer milagros, señales, prodigios. Y ahora tú me estás pidiendo a mí que te quite a Satanás de encima. Ubícate, bástate mi gracia. Oye, ¿dónde está? ¿Dónde está la gracia que yo te dejé? Búscala y bástate ella. Así fue librado de la boca del león el apóstol Pablo. Pablo encontró que la gracia del Señor fue suficiente. Él cumplió su misión y fue librado de la boca del mensajero de Satanás, como cada uno de ustedes, si permanecen fieles a lo que la palabra dice, lo hará. Entonces, de estas evidencias bíblicas, yo espero que usted no se vaya a su casa creyendo que la enfermedad es la voluntad de Dios. Yo no sé qué más hacer, les digo la verdad, porque imposible que esto no esté claro. Bástate mi gracia, bástate ella. Pablo no tenía una enfermedad. Pablo no tenía enfermedad de nada. No se dejen robar los beneficios de la cruz. A través del sufrimiento, el sacrificio, la muerte y la resurrección de Jesucristo, el mundo ya tiene acceso a la redención que toca cada aspecto de la vida de cada uno de ustedes, espíritu, alma y cuerpo. Dios mismo ha pagado el precio por la rebelión que dejó un hombre llamado Adán. Ahora usted es heredero de los beneficios de la salvación y uno de los beneficios más preciosos que existe es la sanidad. No se comporte como la mujer cananea al inicio, compórtese como la mujer cananea al final. Si usted recibió a Jesucristo como su Señor y su Salvador, la sanidad hace parte del paquete completo, no solamente la salvación. Amén. Esperamos que hayas sido bendecido con esta enseñanza y te invitamos a que te suscribas. Bendiciones.